en la palabra de Dios, esas son cosas fundamentales que queremos afirmar, que la Biblia es un texto inspirado por Dios. Algunos dirán infalible, otros enfatizarán inerrante. Pero yo quiero agregar que con todo lo importante que es creer esas cosas respecto a la Biblia de Dios, es decir, que es la palabra inspirada por Dios, que no contiene errores y que es infalible, que con todo lo importante que es afirmar esas cosas, no es suficiente para que realmente entendamos y valoremos la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es una tremenda declaración. ¿Y por qué digo que no es suficiente? Porque aunque yo afirme todas esas cosas, si yo no entiendo de qué manera la Biblia es una perfecta unidad, un solo libro, a pesar de que yo afirme todas esas otras cosas, puedo terminar leyendo la Biblia de forma deficiente. Puedo terminar interpretando incorrectamente las Escrituras. Puedo terminar pensando que la Biblia dice cosas que realmente no dice, aunque crea en la infalibilidad del texto, en la inerrancia, en la inspiración, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todas esas cosas que nosotros declaramos como creyentes respecto al texto bíblico, algo que se nos queda afuera, pero creo que es tan importante como todos los demás, es decir, la Biblia es una unidad, es un solo libro. No es simplemente una colección de escritos que tienen en común que hablan de Dios y que están entre las mismas tapas. No es simplemente una compilación, una antología, una secuencia, no, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Es una obra maestra perfecta de Dios a través de la historia, donde como perfectas piezas de un rompecabezas conecta todo para darnos un solo mensaje, un gran mensaje a través de toda la Biblia, nos presentándonos un gran personaje. Eso no quiere decir que la Biblia habla de un solo tema, habla de muchos temas, pero todos esos temas están al servicio finalmente de una gran historia, de un gran tema, de un gran mensaje. ¿Ya oramos o no oramos? Ya no me acuerdo, así que lo que abunda no daña, dicen, así que vamos a orar, porque ¿qué necesitamos cuando abrimos la Biblia? Necesitamos la ayuda del autor de la Biblia, así que vamos a pedirle a Dios que por medio de su Espíritu nos ayude esta mañana, que va a requerir harta atención, así que espero que hayan tomado un buen desayuno, estén bien despiertos. Si te estás quedando dormido, te pones de pie. Si se te están cansando los cachetes, ponte de pie nomás, porque dicen por ahí que el cerebro recibe lo que los cachetes aguantan nomás. Así que si necesita estirar las piernas, pararse, no hay problema, porque va a ser una jornada un poco intensa, pero espero que salgas animado, que salgas desafiado, alentado, maravillado, con tu fe fortalecida en la palabra de Dios. Así que oremos. Señor, estamos aquí esta mañana, un grupo pequeño de tus hijos, donde a lo mejor podríamos pensar que lo que pasa aquí no es tan importante. Somos poquitos, no somos famosos, no tenemos grandes cosas. Y sin embargo, lo que está sucediendo aquí, Señor, es de las cosas más importantes del universo, porque es tu pueblo reunido y tú estás aquí en medio nuestro. Y vamos a leer, Señor, tu palabra para este mundo, Señor. Tu palabra para tu iglesia, tu palabra para cada uno de nosotros. Y esta mañana que queremos, Señor, lograr entender tu mensaje global, Señor, entender este panorama de toda la Escritura, Señor, te pedimos que nos ayudes, porque necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda para entender, para nuestro intelecto. Necesitamos tu ayuda para que nuestros cuerpos, Señor, tengan la energía durante el día. Necesitamos tu ayuda para que nuestra alma, Señor, reciba tu palabra, Señor.
Así que guíanos, te rogamos, Señor, porque te necesitamos y queremos honrarte con lo que hacemos hoy día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, por eso hemos llamado esta jornada la Biblia en un día. Así que en realidad no es todo el día porque vamos a salir de aquí antes de las 10 de la noche, pero dentro del día vamos a terminar este panorama. Vamos a dedicarle mucho más tiempo al Antiguo Testamento que al Nuevo, porque es la parte más complicada de entender cómo encaja con el resto. Una vez que entendemos eso, el resto va a funcionar bastante más fácil. ¿Okay? Lo que quiero que noten es que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, especialmente la primera vez, nos encontramos con algunas dificultades. ¿Aquí son todos cristianos de cierto tiempo o hay cristianos nuevos aquí? Son todos cristianos viejos. Todos cristianos viejos. Bueno, entonces traten de hacer memoria. Cuando ustedes partieron leyendo la Biblia, ¿cuáles eran algunas de las dificultades que encontraron al interactuar por primera vez con el texto bíblico? ¿Cuáles eran algunas de las dificultades con las que se encontraron? ¿Qué cosas les costaban? El lenguaje, ¿por qué? A ver. Ok, el lenguaje entonces, perfecto, era complicado el lenguaje. ¿Alguna otra cosa? ¿Sí? Sí, cómo encajaba lo que estaba leyendo, porque uno a veces leía cosas que no entendía, no podía entender el verso. Ajá. ¿Cómo se encajaba eso con todo lo demás? ¿Por qué está esto en la Biblia? Sí, ok, perfecto. ¿Alguna otra? Ok, las aparentes repeticiones, dices tú, ok, ¿por qué está esto de nuevo? ¿No es cierto? ¿Qué hace aquí? Perfecto, ¿sí? Principalmente creo que es el Antiguo Testamento lo que a mí me costó al principio. ¿El Antiguo Testamento por qué? Y alguna área o situación específica. Por ejemplo, está el tema de cuando el Señor manda a matar a todos los niños. El tema, ¿verdad?, de por qué el sacrificio de animales. Son cosas que al principio a uno le chocan y la encuentra como media extraña. Ok, entonces muchos de los mandatos o de los eventos del Antiguo Testamento. Claro que sí. Bueno, y lo que ustedes están mencionando es lo normal que nos cuesta, con lo que nos topamos cuando comenzamos a leer la Biblia. Y eso es parte de la riqueza, de la diversidad de la Biblia. Y eso es lo primero que quiero que notemos, subrayemos. ¿Okay? En la Biblia hay una enorme variedad, una enorme diversidad. ¿Okay? ¿Variedad de qué? Variedad de lenguaje. Hay variedad de lenguaje. De hecho, tenemos distintos estilos literarios a través de toda la Biblia, ¿no es cierto? Tenemos textos históricos, tenemos biografías, tenemos poesía, tenemos profecía, tenemos cartas, y eso sin contar además que fueron escritos en otros idiomas, ¿no es cierto? En hebreo, en arameo o en griego. Entonces una gran variedad en el lenguaje, pero tenemos también una gran diversidad de personajes. ¿No es cierto? Tenemos desde reyes hasta pescadores, hombres, mujeres, judíos, gentiles, de 3 continentes diferentes y abarcando un periodo de varios de miles de años. Entonces, no es sorpresa que nos cueste cuando leemos saber qué hacemos con toda esa información, porque hay tanto, ¿no es cierto? Escrita en tantos diferentes lugares, más de 40 autores, ¿no es cierto?, que participan, autores humanos que participan en la Biblia. Y así podría seguir toda la mañana. Esa es la tremenda diversidad, riqueza de la Biblia. Pero si solo nos quedamos con la diversidad, eso nos impide leer bien la Biblia.
Y lo que quiero hoy día que ustedes salgan de aquí convencidos es que toda esa diversidad, toda esa variedad está ahí para cumplir un propósito. Porque detrás de toda esa diversidad y variedad hay una unidad. Es decir, hay algo que a lo mejor hasta ahora no ha sido evidente para ti, hay algo que une, conecta toda esa variedad, que le da una razón de ser a toda esa variedad, a toda esa diversidad en la Biblia. Eso es lo que quiero que tú salgas convencido de aquí hoy día. Por eso el énfasis es que entendamos que la Biblia es un solo libro. Ahora, cuando nosotros leemos, cuando leemos cualquier texto, operan reglas para que nosotros podamos entender lo que dice el texto. Esas reglas no siempre son conscientes, a veces son subconscientes porque son parte ya de nuestra vida diaria. Lo que quiero decir con esto es que hay algo en la naturaleza del texto, en el ADN del texto, que me dice cómo yo tengo que leerlo. No sé cuántos de ustedes les gusta leer el diario. ¿Quién tiene cara de bueno para leer el diario aquí? A ver. Mario, sí, la María Cristina, el Alex. Bueno, a lo mejor por pega tiene que leer el diario todos los días. Pero bueno, el diario viene compuesto de diferentes secciones. Tiene una editorial, por ejemplo. Tiene columnas de opinión. Tiene reportajes. Tiene, en el caso del Mercurio, ensayos. Tiene programación de televisión, tiene el obituario, tiene índices económicos, tiene tira cómica, hasta horóscopo viene, que me imagino que ese no lo lee, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace que cuando tú lees el diario, tú no te confundes cuando lees las diferentes partes del diario? Es decir, tú nunca lees el obituario como la tira cómica. ¿No? Sería triste, sería trágico. O tú nunca lees los índices económicos como si fuera el pronóstico del tiempo. Y sabemos diferenciar una columna de opinión de un reportaje. ¿No es cierto? ¿Qué impide que yo me confunda cuando yo leo el diario? Y trate diferente, ¿no es cierto? Y piense que una cosa es otra. Y ¿qué es lo que impide que yo me confunda? ¿Ah? Los títulos. Podría ser. ¿Y a qué te refieres con la estructura? ¿Pero cómo sabe uno? Sí, pero le puedo poner el mismo título a todo. Y aún así yo sabría diferenciar. ¿Ok? ¿Sí, Alex? Creo que saber que cada sección tiene su particularidad, tiene sus características que son de esa sección, pero que a la vez, al estar en el mismo diario, uno entiende que son más particulares. Sí. La interpretación también. O sea, creo que al leer podemos de acuerdo a lo que hemos conocido en nuestra vida académica, podemos diferenciar, ¿verdad?, los géneros y interpretarlos de acuerdo a lo que estamos leyendo. Claro, en realidad hay reglas que operan en cada texto que hacen que tú lo diferencies y tú no sabes, o sea, tú no eres consciente de esas reglas, ya las aprendiste desde chico, creciendo, leyendo, son parte de tu inconsciente y tú sabes cuando te enfrentas a cada texto qué es lo que es, cómo se leen, no necesitas un manual porque es parte de tu formación.
pero operan diferentes reglas detrás de cada texto. Por eso no nos confundimos. Y esas reglas tienen que ver con la intención del autor, que expresa su intención escribiendo de una manera, un formato especial que hace que tú entiendas lo que él está tratando de decir. Y eso es lo que evita que yo me confunda. Un caso bien claro, por ejemplo, es un cheque. Un cheque, ¿no es cierto? Yo puedo distinguir un cheque como un texto porque, bueno, tiene una forma muy clara, ¿no es cierto? Tiene un formato muy claro, lo que se pone es muy específico, qué sé yo. Pero, y para leerlo operan ciertas reglas. ¿Y las reglas quién las pone, las reglas del cheque? Primero la ley, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, el que escribe el cheque, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si yo te hago, Esteban, te voy a hacer un cheque por 10.000 pesos? No, al revés. Tú tenés más plata que yo, así que tú hazme un cheque a mí házmelo por 100.000. ¿Qué pasa si yo llego con ese cheque al banco? Voy al cajero, le paso el cheque, el cajero lo mira, ¿y qué va a hacer el cajero? Yo le digo, quiero cambiar este cheque. ¿Qué va a hacer el cajero? ¿Ah? Lo va a leer, perfecto, qué sé yo, y después, ¿cuánta plata me va a pasar? 100.000. 100.000. Pero yo le voy a decir, no, disculpe, es 1.000.000. No, le dice el cajero, pero ¿cómo que 1.000.000? Si aquí dice clarito, 100.000. Sí, para usted, pero para mí ese cheque me habla y me dice 1.000.000. Significa 1.000.000. Para mí ese cheque vale 1.000.000. Ah, lo siento mucho, me va a decir él, pero el cheque le dirá a usted lo que usted quiera, pero yo no puedo porque aquí dice 100.000 pesos. ¿Okay? ¿Por qué yo no puedo ir y decirle eso al cajero? ¿Por qué no puedo decirle, no, pero para mí en mi corazón, en lo más profundo, ese cheque me habla, y ese cheque significa 1.000.000 de pesos. Así que digo que era 1.000.000 de pesos. ¿Por qué yo no puedo decirle eso al cajero? ¿Está de acuerdo con las reglas de cómo opera un cheque? ¿Por qué? ¿Cuáles son las reglas del cheque? ¿Dónde reside la interpretación del cheque, el significado del cheque? ¿En la intención del autor o en lo que el que lee quiere ver? En la intención del autor, que está reflejada en la forma en que está escrito el cheque. No depende de mí, de lo que yo quiera ver en el cheque. ¿Okay? ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo? Que hoy día mucho se habla, especialmente en el mundo de las artes y de la literatura, que el significado del texto está en el que lee. Pero eso está bien para el mundo de la literatura, pero en la vida diaria eso no funciona. ¿Ya? No podríamos funcionar si el significado estuviera siempre en el que lee. Pues si no, yo podría ir al banco y decirle, ¿sabe? Este cheque para mí en realidad es 1.000.000. Es 1.000.000 de pesos. Él me diría, no, lo que importa es la intención del autor y la forma en que está escrito el cheque, y eso está establecido y eso es evidente y lo sabemos. ¿Okay? ¿A dónde voy con todo esto? La Biblia opera de la misma manera. Lo que importa es la intención del autor y la forma en que está escrita. Y es eso lo que me va a decir cuál es el mensaje del texto bíblico. No es simplemente lo que yo quiero leer en el texto, lo que a mí me dice, lo que para mí significa. ¿Okay? Hay una voz con autoridad desde los cielos que nos está hablando y nos está diciendo algo claro, concreto, específico. Y eso es lo que queremos escuchar a través de la palabra de Dios. Para eso Dios escribió su palabra, para darnos un gran mensaje. Y no un mensaje que cada uno lea a su gusto, sino que sea claro
y podamos entender tan claro como ese cheque. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es nuestra dificultad? Que como no sabemos bien las reglas que operan en el texto, ¿no es cierto?, a veces no sabemos cómo leerlo. Pero una vez que sabemos cuáles son las reglas que operan en el texto, ya es fácil leerlo y sabemos cómo no equivocarnos, cómo se lee, ¿no es cierto? Si a mí me enseñan qué es un cheque, cómo funciona, qué sé yo, qué es una carta y cómo funciona, qué es una editorial, yo voy a saber esto es y así se lee, porque está escrito de esta manera, va en el ADN del texto, está en la estructura del texto, la naturaleza del texto. ¿Okay? Y es ahí donde necesitamos ayuda con el texto bíblico, porque como es un texto tan antiguo, no nos es familiar la manera en que está escrito las reglas. Entonces se nos pierde de vista a veces la intención del autor y no sabemos muy bien cómo leerlo. Por eso necesitamos un poquito de ayuda y espero que este día sea esa ayuda. Entonces, quiero partir diciéndote que hay tres rasgos fundamentales del texto bíblico que deben dirigir toda nuestra lectura de la Biblia. 3 rasgos del ADN del texto, de la naturaleza del texto, que deben dirigir toda nuestra lectura bíblica. Van a ser los lentes que yo me voy a poner para leer el texto bíblico. Es decir, así tengo que leer esto, y así el mensaje, la voz de Dios, va a ser mucho más clara. Porque Dios tiene una intención muy clara al escribir el texto, y Él lo escribe, lo pone por escrito, pero yo necesito un poquito de ayuda para saber de qué manera Dios lo está diciendo, para poder escuchar esa voz. Entonces, así como yo necesito saber cómo operan las reglas del cheque, del diario, o de un contrato, etcétera, yo necesito saber cuál es el ADN del texto bíblico para saber cómo leerlo. Y son fundamentalmente 3 cosas que si yo no las conozco, si yo no las empleo, no las respeto, corro el riesgo de terminar leyendo mal la Biblia. ¿Ok? La primera de esas reglas o de esas características del texto que me dice a mí cómo leerlo, porque recuerda, al final es el texto que me dice a mí cómo leerlo y no yo que decide cómo voy a leer el texto. ¿Okay? Ojo con eso, no soy yo el que decide cómo va a leer el texto, sino que es el texto que me dice así me tienes que leer. Y la primera de esas características es que la Biblia es una unidad. Con diversidad sí, pero es una unidad. Es decir, todo lo que hay detrás a lo largo de la Biblia, toda esta riqueza, variedad que hay, está al propósito de una unidad. Aquí, no sé si hay alguna de las damas que se dedica al bordado o al crochet o esas cosas. ¿Quedan de esas damas o no? ¿Sí? Entonces ustedes han visto un tapiz o un bordado por detrás, por el reverso. ¿Qué es lo que se ve? Uno lo único que es nudos. ¿Qué más? Enredo. Hilos de un lado para otro, ¿no es cierto? Eso es lo único que ve. Un enredo. Un montón de hilos y de diferentes colores, largos y nudos. Eso es lo único que ve. Pero ¿qué pasa si de pronto tú das vuelta el bordado, el tapiz? ¿Qué es lo que descubres? Que todos esos hilos y esos nudos y esos colores están ahí al servicio ¿de qué? De un diseño, de una imagen preciosa, algo que tiene sentido. ¿Okay? Bueno, y yo quiero que descubras que la Biblia es igual. Todas estas historias que encontramos, parábolas, sucesos, salmos, cantos, etcétera, son como al principio, cuando no tenemos el ojo entrenado, son como mirar el tapiz por el reverso.
hasta que lo damos vuelta y nos damos cuenta que, pero todo está ahí porque apunta a un gran mensaje, a una gran unidad. ¿Okay? Entonces, cada vez que yo me encuentro, si esto es verdad, ¿qué debiera yo preguntarme cada vez que me encuentro con un texto de la Biblia, cualquiera que sea, donde quiera que sea? ¿Qué debería yo preguntarme? ¿Qué tiene que ver esto con el resto de la Biblia? Inmediatamente. Aunque no sea obvia la respuesta. Aunque me demore años en encontrar la respuesta. Si esto es verdad, la primera pregunta que yo tengo que hacer es, ¿y esto qué tiene que ver con el resto de la Biblia? ¿Cómo encaja? Mientras yo no responda a esa pregunta, no he terminado mi lectura de la Biblia. No está completa. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo para ayudarnos a entender esto. Yo no sé... vamos a saltarnos a este. ¿Cuántos de ustedes les gustan más de rompecabezas? Qué bien. Ahí tenemos una fan de los rompecabezas, otra fan de los rompecabezas. Mi esposa y mi hijo les encanta. Yo no tengo paciencia para los rompecabezas. Ellos les encanta y en general en los veranos uno de los proyectos en las vacaciones es armar un gran rompecabezas por lo menos, pero para que sea rompecabezas tiene que ser de 1000 piezas para arriba, menos no sirve. ¿Ya? Ahora, si tú vas a armar un rompecabezas, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Juntar las partes más parecidas? No. Usted ha hecho rompecabezas, parece. Mirar la foto de la tapa. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Nos familiarizamos con lo que vamos a hacer. Porque yo presumo que el fabricante puso las piezas ahí que van a formar juntas la imagen de la tapa. ¿Okay? Yo puedo tener 1000 piezas ahí, de diferentes formas, colores, pero detrás de todas esas piezas, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay detrás de todas esas piezas? Una unidad. ¿Y cómo yo descubro esa unidad? Con la tapa. Entonces, cuando yo tomo una pieza cualquiera y la miro, ¿cómo logro descubrir dónde encaja? Porque miro la tapa y empiezo a probar. Esta yo creo que va por aquí. Entonces, ¿se acuerdan que delante les dije cuál es la primera pregunta que tengo que hacerme cuando yo lea un versículo? ¿Y qué tiene que ver con el resto? Eso es lo mismo que tomar una pieza de rompecabezas. ¿Cómo encaja? ¿Dónde encaja? ¿Y qué necesito para eso? Necesito primero la imagen total, la visión total. Y eso es lo que espero que tú obtengas hoy día, la imagen total. Eso es lo que te permite empezar a buscar dónde, más o menos. Porque si no, tú dirías, no, me deshago de esta pieza no me gustó, se la sacamos mejor al rompecabezas. Si yo no tengo la tapa, o no le pongo atención a la tapa, ¿no es cierto? ¿O qué es lo peor? Si yo no tengo la tapa de la caja, ¿qué hago con todas esas piezas? Si yo te pasara a ti un rompecabezas de 1000 piezas sin la tapa, ¿qué posibilidades tienes tú de armarlo? Entonces, ¿qué posibilidades tienes tú si yo te paso una Biblia de entenderla, si yo no te explico el mensaje global de la Biblia? Pero como es la Biblia y es la palabra de Dios, no podemos llegar y botarla. Entonces, bueno, hagamos algo con estas piezas, decimos, con estos versículos, esta historia. Entonces, ¿cuál es el riesgo que corremos? De que nos armemos nuestro propio rompecabezas. Entonces empezamos a tomar las piezas, es decir, las partes de la Biblia, y las empezamos a juntar a la fuerza. Bueno, yo creo que esto va aquí con esto. Pero no encaja, bueno, pero si le cortamos esta puntita y con un poco de scotch y pegamento, y ahí la armamos. ¿Es esa la intención del autor? ¿Es esa la intención del fabricante? No.
O si no, simplemente me dedico a mirar las piezas y entre las piezas empiezo a buscar las que más me gustan. ¿Ah? Y aparto las que más me gustan. Estas son las piezas bonitas que me gustan. Y las contemplo, las miro. Esta es mi pieza favorita. Esta es la que me habla a mí al corazón. Esta la llevo siempre conmigo. ¿O no tratamos así en la Biblia a veces? ¿Pero es esa la intención del fabricante? No. La intención del fabricante es que las juntemos y armemos un solo rompecabezas. Entonces, ¿dónde está el valor de cada pieza en el rompecabezas? No está en sí misma. No está en sí misma. El valor de cada pieza reside en donde encaja, y cuando la encajo, ¿cómo se construye una imagen? Entonces, ¿dónde reside el valor de cada versículo realmente? En cómo contribuye, cuando yo lo encajo, al mensaje total de la palabra de Dios. Pero para eso necesito la foto de la tapa. Pero lo que quiero que me crean, por ahora, es que detrás de toda esa diversidad, detrás de todas esas piezas que hay en el rompecabezas que se llama Biblia, hay una unidad. Una unidad. Y si no respetamos esa unidad, entonces no estamos leyendo bien la Biblia. Recuerda, es el texto que me tiene que decir a mí cómo yo lo tengo que leer, no yo el que tiene que inventar una manera de leer el texto. Entonces tengo que preguntarle al texto, ¿cómo te tengo que leer? Y lo primero que el texto me va a decir es, recuerda que soy una unidad. Recuerda que soy una unidad. Lo segundo es que la información que encontramos en el texto no es solo una unidad, sino que es información progresiva. ¿Ya? Información progresiva o revelación progresiva. Y la palabra revelación la uso en forma muy intencional, porque ¿te puedo pedir un poquito de agüita de esa botella que está abierta ahí? ¿Qué es una revelación? O para hacerlo más fácil, ¿cuál es la diferencia entre una revelación y un descubrimiento? La revelación intencional. ¿Perdón? La revelación intencional de un ser. Se revela o se presenta a. Muchas gracias, querido hermano. ¿Y el descubrimiento? El descubrimiento nace de una persona o de algún ser en base a la investigación. El descubrimiento es algo que yo logro por el esfuerzo, por la investigación, la reflexión. El descubrimiento es algo que yo logro. Yo descubro algo. La revelación es algo que alguien me tiene que mostrar porque yo no fui capaz de descubrirlo. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es revelación, estamos diciendo que lo que está ahí son cosas, es información que ningún hombre por sí solo podría haber llegado a concluir o a descubrir. Dios nos tuvo que decir. ¿Ya? Lo dice a través de este rompecabezas que es la Biblia, pero que es una unidad. Ojo, recuerda siempre eso, es una unidad. No son piezas sueltas tiradas adentro de una caja, no son historias tiradas adentro de la Biblia. ¿Ok? Pero esta revelación, este mensaje que Dios nos comunica, a través de esta unidad, de forma unida, lo hace de forma progresiva. Recuerda, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la naturaleza del texto que me dice a mí cómo yo lo tengo que leer. Es decir, son las cosas que yo no tengo que olvidar, no puedo olvidar, no debo olvidar cuando yo estoy leyendo la Biblia. Lo primero que tengo que recordar cada vez que leo la Biblia es una unidad. ¿Qué tiene que ver este texto con el resto de la Biblia? Y lo segundo que tengo que recordar siempre cada vez que leo la Biblia es, esto es progresivo, esto es progresivo, esto es progresivo. ¿Ok? ¿Y qué significa que sea progresivo? ¿Qué significa que algo sea progresivo?
sea falso, pero sí que se está completando, llega un momento que va a revelarse completamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tiene un orden también? ¿Sí? Si yo digo, ¿cómo ha progresado esta ciudad? ¿Qué estoy diciendo? Que ha avanzado. ¿Qué más implica el decir ha crecido? Ha desarrollado, avance, desarrollo. ¿Ah? También se ha mantenido, ¿sí? Implica que ha crecido, ¿no? ¿Sí? Hay más de lo que había antes. ¿Pero es todo nuevo? No. Hay una mezcla de lo antiguo con lo nuevo. Eso se llama, en la Biblia se llama continuidad y discontinuidad. ¿Okay? Si yo trajera a don Pedro de Valdivia hoy día y lo llevara a la punta del cerro Santa Lucía y le dijera, este es Santiago, apuesto que me diría, no. Esto no es Santiago. Estás loco. No, sí, esto es Santiago. No. Imposible. ¿Por qué él no me creería que es este Santiago? Él vio una realidad diferente a la actual. Ahora, si yo lograra mostrarle fotos de Santiago cada 50 años, ¿no es cierto?, desde que él la fundó, y le dijera, mira, este es Santiago, que a lo mejor ahí me diría, ah, sí, este es Santiago, pero pucha que ha progresado. ¿Eh? En otras palabras, si yo miro a una parte de la Biblia, yo por sí solo no voy a entender que eso es parte del mismo mensaje, si yo no entiendo todo lo que ha venido antes y todo lo que ha venido y lo que va después. ¿Bien? Si yo te mostrara una foto de una guagua y te dijera, este soy yo, ¿podrías saber tú si eso es verdad? No. O sea, en un sentido tú podrías decir, no, ese no eres tú, yo te estoy viendo. No, ese soy yo. ¿Ya ves? ¿Qué es lo que te convencería? Que yo te mostrara una serie de fotos año a año de mi vida, de mi crecimiento, mi desarrollo, mi envejecimiento. Sí, ese eres tú. Pero es ese desarrollo, esa conexión, la que te permite de saber a ti. Esto es lo mismo que eso, pero ha cambiado, ha progresado. Bueno, en mi caso se ha deteriorado, pero bueno, eso es otro tema. ¿Okay? Entonces, en la Biblia opera el mismo concepto de progresión. Por lo tanto, cuando yo leo una parte de la Biblia, es tremendamente importante saber en qué parte de la progresión yo estoy. Porque si no, yo no voy a entender qué es esto y qué tiene que ver esto con lo demás. Mira, el caso más simple, más frecuente de progresión con el que nos topamos todos los días son las películas. Imagínate que yo te invito a mi casa a ver una película que tú nunca has visto. Ya te instalas ahí en el living de mi casa, te paso un paquete de cabritas, ahí estamos listos, y partimos la película más o menos a la mitad. Pum, te la pongo 30 segundos, luego la avanzo, 20 minutos, te muestro otros 30 segundos, la retrocedo, como una hora te muestro 10 minutos, luego la avanzo, otros minutos, te muestro unos segundos, y así te paseo por toda la película. Te muestro toda la película, pero de esa manera. ¿Qué posibilidades tienes de entender la película? De entender de qué se trata. Prácticamente ninguna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo no hice? ¿Qué no respeté? La progresión de la historia. Porque la película tiene una progresión. Entonces,
A nadie se le ocurriría ver una película así, ¿no? ¿Pero por qué leemos así la Biblia? ¿Y le enseñamos así a la gente a leer la Biblia? Y esperamos que la entiendan más encima. Tenemos que ayudarles a ver la progresión, entender por qué esto lo estamos leyendo aquí hasta ahora, qué ha pasado antes, qué va a pasar después, por qué está hasta aquí, qué parte de la progresión es. Yo no sé si tú tienes alguna película favorita de esas que has visto muchas veces y ya te la sabes de memoria. ¿Sí? ¿Hay alguna? ¿Sí? ¿Cuál es su película favorita, hermano Esteban? Una que se sepa de memoria, si usted. El joven Manos de Tijera. Eso quiere decir que si yo te pongo cualquier segundo de la película, tú vas a poder mirarlo y entender lo que está sucediendo ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ya la conozco. ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza? Exacto, tienes la visión completa, conoces la progresión, entiendes la progresión de la historia, y cualquier parte que yo te muestre, tú sabes lo que ha sucedido antes y lo que va a suceder después. Eso es lo que te permite que yo te muestre cualquier escena y tú dices, yo sé lo que está pasando aquí. Bueno, eso es lo que debiera suceder cuando leemos la Biblia. Pero para eso tenemos que entender y respetar la progresión de la revelación. Entonces recuerda eso, la Biblia es progresiva. Entonces cuando yo voy a una parte de la Biblia, tengo que respetar la progresión, tengo que entender qué ha pasado antes, qué va a pasar después, y eso es parte de cómo funciona la unidad de la Biblia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos entendiendo cuál es la naturaleza del texto, los lentes que me tengo que poner, es decir, las reglas que operan cuando yo leo la Biblia, de modo que yo no use mal el texto bíblico. Entonces, son 3 reglas, dijimos. La primera es que la Biblia es unidad en diversidad. La segunda, que es una revelación progresiva. ¿Y cuál será la tercera? Que Cristo es la clave para interpretar la Biblia, para entender la Biblia. Es decir, si necesito alguna llave, alguna clave para entender toda la Biblia, para conectar estas partes, estas piezas, finalmente es Cristo Jesús. Les quiero pedir que vayamos al al capítulo 24 de Lucas. No estoy en Facebook, estoy buscando mi... Lucas 24. Y vamos a mirar el pasaje de los discípulos camino a Emaús. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús se encuentra con estos discípulos camino a Emaús? Ellos primero no lo reconocen y segundo, vienen muy desanimados por lo que acaba de suceder en Jerusalén. ¿No es cierto? Y de hecho en el versículo 24, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, dice: algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús en el 25? ¡Ay, insensato! Ustedes no se dan cuenta lo fuerte que es esa frase, ¡ay, insensato! Así como... No es como, ¡ay, tontito! No. Es muy fuerte, así es como... Imagínate qué dirías tú, así cuando algo es tan obvio y tú dices, pero ¿cómo no se dan cuenta? Mata de Arrayán Florido. ¡Ay, insensato! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y aquí viene la parte
clave, el versículo 27. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que debían decir. Ya. Y aquí quiero ayudarlos un poquito porque la traducción no nos ayuda mucho. En realidad, una traducción más literal sería, y partiendo por Moisés, siguiendo por los profetas y luego por los escritos, les explicó todos los pasajes que hablaban de él. Moisés, profetas, escritos. Si ustedes van hoy día a Jerusalén y entran a una librería y quieren comprar un Antiguo Testamento, ¿cómo deberían pedirlo? Buenas tardes. Por favor, ¿sería tan amable de venderme un... Muy buenas tardes. ¿Sería usted tan amable de venderme un... Te dicen pedir la ley de Moisés, te van a dar el Pentateuco. Te dicen la Torá, te van a pasar el Pentateuco. Te van a pasar la ley. Si tú tomas una Biblia hebrea, lo que dice en el canto, el título, ¿qué dicen nuestras Biblias? ¿No es cierto? Dicen la Santa Biblia o alguna cosa así, ¿no es cierto? Si tú tomas una Biblia hebrea, lo que dice en la tapa o en el canto es la ley, los profetas y los escritos. Ese es todo el Antiguo Testamento para los judíos, en esas tres partes. Entonces hablas de la ley, es una parte nomás, los profetas y los escritos. Entonces Jesús, ¿qué es lo que está diciendo en este versículo? Está diciendo que la ley y los profetas y los escritos hablan de quién? De Él. Si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos, si les dice, ¿tú crees que el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús? La mayoría te va a decir que sí. Pero lo que lamentablemente muchos entienden con esa afirmación es que hay algunos versículos, algunas profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús. Pero lo que nos está diciendo Lucas aquí, que Jesús les enseñó, es muchísimo más radical que eso. Les está diciendo que no hay pasaje del Antiguo Testamento, no hay historia del Antiguo Testamento, no hay personaje del Antiguo Testamento, no hay evento del Antiguo Testamento, no hay versículo del Antiguo Testamento que no hable de Jesús. ¿Pero cómo? Bueno, recuerda, las piezas del rompecabezas en la caja, ¿para qué están ahí? Porque están todas conectadas. ¿Ok? Y lo que estamos diciendo es, estas piezas están todas conectadas y de alguna manera, que todavía no sabemos, no entendemos, a lo mejor para ti no es evidente y está bien, es normal, te conectan ¿con quién? Con Jesús, y Jesús mismo lo dijo. Y de esa manera los apóstoles leen y nos enseñan el Antiguo Testamento. Y Jesús mismo trata así el Antiguo Testamento. Toda la Biblia habla acerca de mí, dice. No algunas partes. Todas las escrituras, cuando él se refería a eso, se refería al Antiguo Testamento, porque todavía no estaba escrito el Nuevo, hablan acerca de mí. O sea, Cristo es la clave para entender las escrituras. Si todo eso es verdad, si estas tres cosas que yo he dicho, que son la naturaleza del texto, que deben guiar como yo leo el texto, si todo eso es verdad, tiene que ser posible definir un hilo conductor de toda la Biblia.
Si eso es verdad, tiene que haber un tema central, una columna vertebral que corre a lo largo de toda la Biblia. Y lo que yo quiero plantearles hoy día es que ese hilo conductor, esa columna vertebral, eso que une todas las partes de la Biblia, es el concepto de reino de Dios. ¿Okay? Entonces, una manera de decir, porque no es la única, una manera de decir de qué se trata la Biblia, cuál es el hilo conductor, es acerca de el reino de Dios. Pero como se los quiero plantear, es una forma didáctica de poder entender cómo las partes están unidas. ¿Ok? Si es verdad que esas tres cosas son ciertas respecto al texto. ¿No? Ahora, tú podrás decir, no, yo no creo, o no estoy convencido. Está bien, ojalá que al final del día lo creas o estés convencido o entiendas cómo opera. Ahora, cuando hablemos del reino de Dios, porque el concepto del reino de Dios es muy grande, ¿ya? Y lo que nosotros necesitamos es tomar la punta del hilo. ¿Para qué? Para poder seguir el hilo por toda la Biblia, para realmente ver cómo está todo unido, cómo toda la Biblia es una unidad, ¿no es cierto? Y cómo esta progresión va junto con la unidad y todo de alguna manera conecta con Cristo. Entonces necesito tomar la puntita del hilo, necesito algo respecto al reino de Dios que sea tangible, agarrable, mirable, observable. Y cuando despejamos todo el panorama y llegamos a lo esencial del reino de Dios, el patrón fundamental del reino de Dios, descubrimos que el reino de Dios tiene tres características. Y entonces, al entender eso, podemos ver con más claridad cómo opera el reino de Dios, dónde está, dónde no está, y podemos seguir el hilo a través de la Biblia. Porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pesquisar el reino de Dios a través de toda la Biblia. ¿Cuáles son? Y el reino de Dios, para que hablemos propiamente del reino de Dios, tiene tres características. La primera es que el reino de Dios habla del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. ¿Okay? Es decir, para que haya reino tiene que haber pueblo. Segundo, para que habla acerca de la tierra o lugar de Dios, es decir, que Dios escoge, que Dios designa. O sea, para que haya reino tiene que haber un lugar. Y en tercero, tiene que haber gobierno de Dios. El gobierno de Dios tiene que estar presente para que haya reino. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante distinguir este patrón? Porque quiero mostrarles en el resto de las horas que nos quedan cómo es este patrón el que dirige, controla los contenidos de la Biblia, el relato de la Biblia. Y todo está ahí para hablar de si el reino está presente o está ausente. Todo está ahí explicado en términos de estas tres categorías. Toda la Biblia. Toda la Biblia. Ahora, a estas alturas, si tú estás despierto y estás pensando, tú deberías estar preguntándote o muriéndote de ganas de preguntarme, bueno, pero para que eso sea verdad, en alguna parte Cristo y el reino de Dios tienen que conectar. Porque no puede ser verdad que Cristo es la clave para entender la Biblia, que Cristo es el centro de toda la Escritura, y que el reino de Dios sea el hilo conductor, si es que en alguna parte
No se conectan, no puede ser verdad. Entonces, en alguna parte tienen que conectarse. Tú ya te estás haciendo esa pregunta en tu cabeza, ¿no es cierto? Tú ya te la había hecho antes que yo te lo dijera, estoy seguro. Bueno, tienes razón, efectivamente. Eso es justamente, si no logramos demostrar que en alguna parte conectan, no pueden ser verdad ambas afirmaciones. Pero para eso van a tener que esperar un rato. ¿Ya? Vamos a ver cómo conectan, pero eso es fundamental. Ahora, si echamos una miradita rápida a la Biblia así en su totalidad, vamos a ver que rápidamente este patrón del reino, ¡pum!, asoma, aparece en Génesis, en el momento de la creación. ¿Y quién es el pueblo de Dios en Génesis? Adán y Eva. 2 personas. ¿Cuál es la tierra de Dios o el lugar de Dios en Génesis? Jardín del Edén. ¿Y cómo se expresa el gobierno de Dios ahí? Claro, y se expresa a través de la palabra de Dios, a través de la instrucción de Dios. ¿Y en qué consiste esta instrucción? Consiste en 2 cosas. Administra la creación, no comas del árbol del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, se los digo así rapidito, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero quiero que vean cómo rápidamente se asoma y cómo Génesis está puesto en términos de este patrón, del reino. Y si saltamos al final de la Biblia, en Apocalipsis, ¿no es cierto?, cuando ya la nueva creación es evidente, ahí el pueblo de Dios ya no es Adán y Eva. ¿Quién es el pueblo de Dios? Es una multitud de toda tribu, raza, lengua y nación. Pregunta, ¿cómo llegamos de Adán y Eva a una multitud? Y eso, ¿qué tiene que ver con Cristo? Segundo, ¿cuál es la tierra, el lugar de Dios en Apocalipsis? La Nueva Jerusalén. ¿Cómo llegamos del jardín del Edén a la Nueva Jerusalén? ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver eso con Cristo? ¿Y en qué consiste el gobierno de Dios en la nueva creación, en la Nueva Jerusalén? En la constante adoración de esta multitud. ¿Cómo pasamos de administra la tierra y no comas del árbol del bien y el mal a una eterna adoración directamente en su presencia? ¿Y qué tiene que ver eso con Cristo? ¿Ok? Eso es lo que nos interesa y es lo que necesitamos descubrir y entender para poder entender la Biblia en su totalidad. Porque si no respetamos las reglas del texto, la naturaleza del texto, que es una unidad, es una progresión y su centro es Cristo, si no seguimos el hilo conductor del reino de Dios, vamos a terminar corriendo el riesgo de leer de forma muy deficiente, muy incompleta la Biblia y no escuchando finalmente la voz de Dios para nosotros. ¿Cuál es el gran mensaje de Dios para nosotros? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la sabiduría del Señor, porque esto que estamos viendo hoy día conecta con lo que estamos viendo en la predicación, en el libro de Apocalipsis, que nos sirve mucho para entender, y también con lo que estamos viendo en la escuela dominical, que es la escritura. Entonces, en realidad se conecta de una manera asombrosa las dos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que quedamos expectantes a lo que haga. ¡Qué bueno! Sé que se les haya abierto el apetito, fantástico.
Ya cumplimos más o menos 1 hora de sesión y la idea es hacer un descanso cortito, así que 5 minutitos para ir al baño, para servirse un cafecito y volvemos, ¿ok? Después vamos a tener un break más largo.